Después de esta dinámica e innovadora presentación del director del CEDETI, mis felicitaciones, Paco, por la presentación, damos paso a una mesa redonda bajo el título El CEDETI y la colaboración público-privada nacional e internacional. En una jornada dedicada al CEDETI, a sus actuaciones y nuevas ayudas, es del todo pertinente y oportuno hablar de la colaboración entre empresas, entre la academia y empresas, entre instituciones. Inmersos como estamos en el concepto de innovación en abierto, la cooperación y la colaboración entre agentes del ecosistema de innovación deja de ser un aspecto deseable y recomendable para convertirse en un aspecto del todo necesario. Y me van a permitir que elija algunos de los factores por los cuales nos vemos forzados a la cooperación. El acortamiento del ciclo de vida de los productos y la feroz competencia de los mercados obliga al establecimiento de alianzas estratégicas que permitan llegar más rápido y mejor a estos mercados. La multidisciplinariedad y la intersectorialidad de algunos de los proyectos hacen que salgamos de nuestra zona de confort, de ese ámbito en el que nuestro cliente y nuestro proveedor conocemos desde hace tiempo, para llevar compañeros de viaje en los que habitualmente no estábamos acostumbrados a trabajar. Finalmente, la tremenda complejidad de los desarrollos científicos tecnológicos hace que sea impensable para una única institución abordar estos desarrollos. Luego, necesariamente, hay que trabajar en cooperación. Y a las administraciones, en general y en particular al CEDETI, impulsar la cooperación en el ecosistema de innovación es relevante. Y lo es, en principio, pues porque esto permite la circulación del conocimiento, permite la rentabilidad de aquel conocimiento generado con fondos públicos, permite que llegue al mercado, haga que nuestras empresas sean más competitivas, permite establecer una sintonía y sincronía entre la academia y la empresa. Y para ello tenemos la suerte hoy de contar con 6 participantes de excepción. Ellos representan a 6 instituciones y ambos dos, instituciones y personas, son de reconocido prestigio y nos ayudarán a debatir en estos temas. Empezando por mi izquierda, tenemos hoy la suerte de contar con José Luis Angoso. José Luis es el director de Innovación y Alianzas de Indra. Bienvenido, José Luis. Un placer tenerte. Muchas gracias, Luisa. A su lado contamos con Carlos Buesa, que es el director general de Horizon Genomics. Buenos días y bienvenido a esta mesa. Buenos días, muchas gracias. A continuación, vamos a contar con la presencia de Manuel Desco. Él es el jefe de la Unidad de Medicina y Cirugía Experimental y coordinador de investigación del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Gracias por venir. Muchas gracias, buenos días. A su lado se encuentra José Cortázar, que es el director de Tecnología y Sistemas de Información de CAF. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Le acompaña en este orden Fernando Temprano, que es el director del Centro de Tecnología de Repsol. Un placer, Fernando, tenerte aquí. Buenos días, muchas gracias. Y finalmente, y no por ello menos importante, Javier Villacampa, que es el director de Innovación del Grupo Antolín. Muchas gracias. Gracias a ti por asistir. Quiero, por supuesto, en nombre del CEDETI, agradecer a estas 6 personas que representan a 6 instituciones el compartir hoy con nosotros este tema de debate que es el de la cooperación. Como sabéis, y nos ha contado el director general, el CEDETI lleva años trabajando en cooperación. Lo hemos podido ver y es justo reconocer el éxito del programa CENIT, el más reciente, programa 100. El director general nos ha mencionado las diferentes caras de la cooperación, no solo entre empresas y organismos, sino también con comunidades autónomas, como es el ejemplo del programa FEDER Interconecta.
y como puede ser todos los programas de capital, desde riesgo, semilla, etcétera, que nos han planteado. Sí que es cierto que el CDTI apuesta por un modelo de colaboración donde el liderazgo es de la empresa y donde la cooperación con los agentes generadores de conocimiento van subcontratados. Y este modelo encaja, y yo creo que perfectamente, con otros modelos de cooperación como pueden ser la participación en el programa Marco o los proyectos Retos Colaboración, donde empresas e instituciones generadoras de conocimiento participan al mismo nivel y comparten riesgos y ventura. Pero vamos a entrar en debate y les voy a proponer a los participantes empezar con una pregunta genérica. Está muy bien hablar de cooperación en abstracto, pero vamos a ir a lo concreto, ¿no? Si hablamos de I+D, en materia de I+D, en concreto, ¿cuándo una entidad como la que representáis y por qué se plantea que para desarrollar un proyecto de I+D tiene que abordarlo en cooperación? Y voy a empezar por ti, José Luis, así que cuando quieras. Muy bien, en primer lugar, agradecer sinceramente al CDTI el honor de participar en esta jornada, en este debate. Bueno, en relación a la pregunta y a la respuesta, me gustaría dar algunas pinceladas de la realidad de Indra. Indra, que nace hace 22 años como empresa con vocación de desarrollar tecnología propia, pero con un modelo de innovación abierto y global, de tal forma que durante este periodo nos hemos movido interactuando y teniendo relaciones con universidades, con centros tecnológicos, con alianzas, con empresas pequeñas, medianas y grandes, tanto a nivel nacional como internacional y, por supuesto, con instituciones públicas, de nuevo, también de ámbito nacional e internacional. En este movimiento, en estos 22 años, hemos llegado a tener unas realidades en cifras pues, que creemos tremendamente importantes, pues, cercanas a 260 acuerdos con universidades, 200 con alianzas, una tracción y relación en la innovación con las pequeñas y medianas empresas que supera las 250, con una cifra en esa relación cercana y superior a los 100 millones de euros anuales. Por lo tanto, esa vocación por la colaboración, que es objeto de la pregunta, nace muy en el ADN de Indra. Dicho esto, evidentemente la forma en la que nosotros nos planteamos la colaboración en los proyectos de innovación nace evidentemente de nuestra planificación estratégica, quiénes somos y dónde queremos ir en nuestro ámbito de actividad internacional, y en esa realidad, lógicamente, la propia red de relaciones que he mencionado antes nos da la capacidad de elegir los mejores socios para esos proyectos estratégicos de innovación. Evidentemente, no todo debe basarse en la planificación estratégica anticipada, sino siempre hay que dejar un ámbito, y más en estos momentos de incertidumbre de evolución tecnológica, para que esa propia red permita capturar nuevas propuestas que nacen de esos actores relevantes a nivel internacional. Por lo tanto, yo creo que este modelo valida la vocación de Indra por la cooperación y el valor que aporta a una empresa industrial como Indra. Aquí me gustaría reconocer muy rápidamente el valor que ha aportado en ese acompañamiento que ha mencionado antes la secretaria de Estado y el director general del CDTI a las empresas que hemos apostado por esa innovación y por esa cooperación. Y aquí, pues, pedir y reconocer también el esfuerzo que se ha hecho para ir adaptando todas las herramientas, todos los procesos del propio CDTI a las nuevas condiciones de contorno en las que nos hemos ido moviendo todo el sector industrial nacional para poder ir cooperando con mucha más fuerza de lo que hemos venido haciendo, ¿no? Muchas gracias, José Luis. Carlos, te escuchamos. Danos tu visión sobre esta pregunta tan genérica. Bueno, en primer lugar, también gracias por invitarnos a esta jornada que es emotiva y especialmente muy grata para nosotros. Horizon es una empresa biotecnológica que se dedica a desarrollar fármacos novedosos. Somos una spin-off de la Universidad de Barcelona y el CSIC, que nace en el año 2000. No nacimos con tanta ambición como la que tenemos ahora. Y yo creo que la propia naturaleza de la ciencia, de la biotecnología,
y su complejidad, cuando inicias una iniciativa empresarial, te da enseguida, te manifiesta enseguida la necesidad de cooperar en todos los ámbitos de la I+D. Porque evidentemente por la longitud de los procesos, la magnitud de la inversión, la complejidad de los proyectos, es muy difícil, si no imposible, hacerlo de forma estrictamente autónoma. Y ese convencimiento nos llevó desde el día 1 a estar muy atento a todo tipo de instrumentos que nos pudieran facilitar esta tarea. Me ha hecho mucha ilusión ver a Paco Marín en esta novedosa presentación hablando del proyecto Neotec del 2002. Yo creo recordar que Horizon fue la primera compañía biotecnológica española que tuvo un programa Neotec, y para nosotros fue fundamental en nuestro lanzamiento, como han sido fundamentales muchos otros instrumentos que CDT ha ido poniendo encima de la mesa a lo largo de estos años. La complejidad, como decía, de la biotecnología y de sus procesos nos hizo rápidamente pensar en la necesidad de colaborar en proyectos internacionales para mejorar nuestra plataforma tecnológica. Empezamos a colaborar con Fundación Genoma España en un proyecto internacional de genómica. Pero para que la audiencia se haga una idea de lo importante que es la colaboración externa, Horizon tiene en estos momentos 2 fármacos, uno en fase ya clínica para el desarrollo de las leucemias, para el desarrollo de un fármaco para el tratamiento de las leucemias y que hemos licenciado recientemente a Roche, y otro programa, otra molécula que esperamos poner en fases clínicas a finales de este año para el tratamiento de enfermedades neurodegenerativas. Y estas 2 moléculas, estos programas, nacen en el año, creo recordar, 2005, con una colaboración que hicimos fantástica con el Instituto de Neuropatología del IDIBEI, con uno de los ilustres neuropatólogos de España, el profesor Isidro Ferrer, que nos pusimos básicamente a investigar sobre cerebros autópsicos. O sea, hubiera sido para nosotros imposible hacer esa investigación sin la colaboración con la universidad, sin la colaboración con un instituto público. Yo creo que esto refleja muy claramente la necesidad de interaccionar todos los actores del eje de innovación desde el minuto 1, saber encontrar las fortalezas que tienen cada uno de esos actores y saber transformar, se ha dicho en el vídeo, ¿no? Saber transformar ese conocimiento, ese capital humano, en productos que al final mejoren la vida de la gente o tengan el potencial de mejorar la vida de la gente y tengan un potencial de generar retorno económico para la sociedad, ¿no? Gracias, Carlos. Pasamos a ti, Manuel, cuando quieras. Muchas gracias por la invitación, a ti, Marisa, y a CDT. Yo plantearía la respuesta en 2 ámbitos diferentes, teórico y práctico. En un ámbito teórico, yo creo que cualquier grupo de investigación que quiere hacer investigación aplicada, lo que llamaríais retos, quizás, ¿no? Como están las convocatorias ahora, por definición tiene que entender que lo que va a hacer es una pieza en una cadena. Es una cadena que tiene, lo que él va a hacer tiene una entrada que debe ser un problema, que alguien tiene, que existe. Y más importante todavía, la salida de lo que va a hacer el investigador no es un artículo científico, sino que va a ser hacia la industrialización. De manera que cuando uno toma la decisión de a qué se va a dedicar, pues tiene que comprobar, por una parte, que el problema que va a abordar tiene sentido y, por otra parte, que cuando uno termine su investigación piense, va a haber empresas que puedan asumir esto, preveo algún tipo de modelo de negocio que luego esto pueda dar retornos, preveo grandes barreras al mercado, preveo una competencia feroz porque esto mismo que voy a hacer yo lo está haciendo mucha gente. Y si la respuesta es negativa en esas cosas, pues igual es preferible tomarse un café y plantearse si no será mejor investigar en otra cosa antes de lanzarse, ¿no? Eso desde un punto de vista teórico. Yo esto una metáfora que utilizo alguna vez es que es como cruzar la calle. Antes de cruzar la calle miras a izquierda y a derecha. Si miras a izquierda y el problema no está claro, y si miras a la derecha y la salida no está clara, entonces igual no cruces la calle, ¿no? Y desde un punto de vista práctico, yo resaltaría un hecho que no se ha comentado, pero que me parece muy relevante, y es que en la financiación de CDT no es solo a las empresas, sino indirectamente también a los centros de investigación. Y esa financiación que llega a los centros de investigación desde CDT vía las empresas es de muchísima calidad. Yo diría que es de muchísima calidad por 2 razones. La primera, porque es muy flexible. O sea, el dinero que llega a un grupo de investigación a través de una subcontratación, pues no tiene, perdóname Marisa, pero todos los corsés que tiene la financiación que proviene de las herramientas convencionales, que son muchos, ¿no? Eso por un lado.
Y por otro lado, tiene una característica muy interesante esa financiación, y es que contribuye, yo creo, al alineamiento entre la necesidad de la empresa y lo que va a hacer el grupo de investigación. Si la empresa es la que me paga, me está subcontratando, entonces no me voy a permitir el lujo de investigar como a mí me dé la gana, porque lo que yo estoy haciendo es una pieza que tiene que engranar después en un montaje más grande y, por tanto, la empresa tiene en su mano el el conducirme por donde tiene que ir. Yo creo que ese rasgo de alinear la investigación con la industria que tiene la financiación a través de CDTI no la tienen tan claramente la financiación clásica, digamos, hacia los grupos de investigación. Y me parece que son razones sobradamente suficientes para que consideremos que la colaboración público-privada es muy importante desde el lado de la academia. Gracias, Manuel. Interesante perspectiva. José, cuando quieras, apórtanos tu visión a esta pregunta. Sí, gracias. Básicamente, CAF lo que es una empresa dedicada a material ferroviario, en el cual llevamos más de 100 años trabajando y por lo menos tenemos casi en nuestros genes el I+D+I, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, lo que tenemos nosotros es una situación muy clara, que es una serie de documentos de la Comunidad Europea, como el Libro Blanco de Transporte del 2011, tenemos la ERRA, que es un consejo asesor de ferrocarriles de la Comisión, en la cual tiene pues, su libro Railroad 2050. Todos estos documentos que ya nos indican qué problemas y qué necesidades tenemos que enfocar para el transporte futuro en los próximos años. Entonces, con estos y una serie de marcos legales existentes, tipo United Undertaking, por ejemplo, que son las empresas comunes, esto y una necesidad de hacer desarrollos a muy largo plazo, en las cuales no podemos hacerlo nosotros solos, sino que tenemos que unirnos con otras empresas del mismo sector, cosa que igual no ocurre en otros casos, pero con el mismo sector para crear una serie de bases comunes en las cuales ya cada uno puede hacer sus propios desarrollos. Todo esto crea un marco de estabilidad, de disponer de una financiación nuestra ya a más largo plazo de 6 años, y esta es la clave del asunto de la cooperación fundamentalmente internacional. Podemos llegar en este momento con H2020 hasta TRLs de 6-7, lo cual ya pues, conciben una serie de programas más dedicados a cubrir unos objetivos públicos mediante trabajo privado. Y esa es un poco la parte cómo nosotros nos hemos ido acercando a la más parte al internacionalismo, en el sentido, porque ya estábamos en proyectos bastante pequeños, pero ahora nos metemos ya en unos más grandes, pero con cooperación con nuestros propios competidores como única salida para poder afrontar esos grandes retos que tiene Europa en este momento. Entre otros está seguir sobreviviendo ante, lógicamente, la pujanza de otros continentes, ¿no? Y esa sería básicamente mi... Gracias, José, por tu visión. Fernando, cuando quieras, te escuchamos. La razón por la que nosotros en Repsol cooperamos, la has comentado tú al principio, es el fondo del asunto. El cooperar no es que sea bueno o conveniente, es que es indispensable, es algo absolutamente indispensable. Nosotros hace unos años revisamos nuestra estrategia, veíamos los cambios que entonces eran incipientes que se daban en el sector energético, anticipábamos que iban a ser grandes y profundos y también pensábamos, y es lo que ha ocurrido, que iban a ser muy rápidos. A nadie hace unos meses o nadie hubiera podido predecir, por ejemplo, la caída del precio del crudo que se ha producido en tan poco tiempo. Por lo tanto, nos encontrábamos tecnológicamente en un escenario diferente donde teníamos que hacer las cosas también de una forma diferente, y la nueva estrategia que definimos en aquel momento tenía 3 pilares: anticipación, foco en lo importante y cooperación. Cuando hemos explorado la cooperación, nos hemos dado cuenta que lo que llamábamos cooperación antes no tiene mucho que ver con lo que entendemos ahora por cooperación. No es hacer alguna cosa o alguna cosita con algunos grupos, es decir, es la cooperación en sentido absolutamente amplio y potente. Y en ese sentido quería poner un ejemplo porque afecta también a una de las empresas que está en esta mesa. El año pasado, en el mes de noviembre, recibimos Repsol e Indra un premio internacional más prestigioso en la calidad de protección del medio ambiente por una tecnología desarrollada conjuntamente. Y eso sí es un ejemplo de cooperación en el sentido profundo que decía antes. Hace no muchos años, yo creo que fueron 2 años y medio, 3 años,
nosotros en Repsol tuvimos, nuestros investigadores, un par de ideas brillantes para resolver un problema que era un reto significativo en el sector. Es cómo detectar vertidos, microvertidos en tiempos rápidos en cualquier condición con el fin de poder anticipar cualquier solución que evite que eso vaya a mayores. Cuando la idea estaba sobre la mesa nos dimos cuenta que era imposible que nosotros en tiempo corto la desarrolláramos en casa, ni siquiera haciendo la típica subcontratación que veníamos haciendo tradicionalmente. Entonces buscamos un socio que tuviera un conocimiento profundo en una parte de las soluciones y le propusimos crear un consorcio al 50% para resolver el problema, con el riesgo de que no lo resolviéramos, con el 50% también de la propiedad intelectual e industrial y con el 50% de los derechos de explotación. Lo más relevante de esto, y eso es una de las cosas que también está en nuestra estrategia, es que conseguimos desarrollarlo desde la idea inicial hasta que estuvo en la primera plataforma en 1 año y medio. Esos tiempos son absolutamente inhabituales en desarrollos tecnológicos, porque la otra variable que estamos viendo que es necesario contemplar y la cooperación debe acelerarlo es que hace falta actuar de una forma más contundente y más rápida de lo que veníamos haciendo antes en I+D. Muchas gracias, Fernando. La verdad es que nos has puesto algunos ejemplos muy interesantes. Finalmente, Javier, te toca el papel más difícil de ser el último en contestar y no repetirte con tus compañeros. Vale, pero muchas cuando gracias, quieras, Javier. Muchas gracias, María Luisa. La verdad es que va a ser difícil decir algo nuevo, pero quizás empezar por describir el por qué la cooperación es importante para nosotros, describir el entorno en el que nos movemos. El sector de componentes de automoción es uno de los más agresivos del mundo. Jugamos globalmente y los plazos y los requerimientos que los clientes nos imponen son extremos. O sea, para nosotros la incertidumbre y el riesgo en la innovación son un factor, pero otro factor es el plazo. O sea, nosotros no podemos innovar a futuro, tenemos que definir cuándo dispondremos de esas soluciones. En ese aspecto, el sector de componentes de automoción invierte en innovación por encima de la media nacional, por encima de lo que invierten los fabricantes de automóviles. Estamos a niveles del 3% sobre ventas y ahí el Grupo Antolín mantiene ese nivel. Incluso en las épocas de crisis de estos últimos años en España, el Grupo Antolín ha mantenido ese nivel, ¿vale? Y lo ha podido mantener porque lleva muchos años creyendo en la innovación y colaborando con las administraciones públicas, ¿vale? Llevamos más de 15 años colaborando con el CEDETI y entendiendo que en la reducción de esa incertidumbre, en la eliminación de esos riesgos y en la reducción de esos plazos, la colaboración con centros y con otras empresas es fundamental. Nosotros, ¿cuándo incorporamos la colaboración en nuestro análisis de proyectos? Desde el principio. Desde el principio decimos cuál es el objetivo y qué plazo perseguimos. Y buscamos el mejor talento, los mejores colaboradores que podemos encontrar en España. Y desde ese punto de vista, la colaboración que el CEDETI da a nuestros socios, nosotros somos una compañía, una multinacional, disponemos de recursos para la innovación, pero muchos de nuestros socios en España, los propios centros, no disponen de esa financiación. Entonces, esa cooperación apoyada por el CEDETI nos facilita alcanzar los objetivos que perseguimos en los plazos que los perseguimos. Entonces, para nosotros la cooperación no es algo que nos planteamos, es algo que ya está desde las primeras fases de cualquier proyecto que nos planteamos. Gracias, Javier, y gracias a todos por vuestras contestaciones, porque es curioso cómo de una pregunta genérica ellos han sido capaces de mostrar las particularidades y las distintas caras que tiene la cooperación. Y yo me vais a permitir que destaque algunas de las claves, porque estoy segura que entre los asistentes hay entidades, empresas, pymes, organismos de investigación que se están planteando cómo abordar la cooperación. Y vosotros nos habéis hablado de planificación, de complejidad, de que sois una pieza dentro de la cadena de valor, de que es necesario tener una visión a largo plazo, de que incluso el propio concepto de cooperación está cambiando, que todo es mucho más rápido, todo es muy rápido y hay que reducir riesgos e incertidumbres. Después de esta pregunta general, yo estoy segura que a la audiencia y a mí en particular me han surgido aspectos muy concretos que estoy segura que cada uno de vosotros vais a ser capaces de responder. Y me gustaría empezar contigo, José. Representas a una institución del mundo ferroviario que es bandera de este mundo que además la lleváis por todos los confines internacional, pero desde vuestra experiencia, ¿es lo mismo la cooperación nacional que internacional? ¿Cómo es este salto
a esta liga internacional donde os estáis midiendo y donde estáis trabajando con éxito. Cuéntanos un poco las claves de esta cooperación internacional. Pues básicamente nosotros, que llevábamos muchos años trabajando aquí en este país con diversos centros tecnológicos, universidades y otras empresas, pasamos a dar un salto de dimensión. O sea, también estábamos trabajando en Europa, pues en el FP7 hemos sido bastante activos, pero siempre con proyectos muy a corto plazo, 2 años de proyecto, que nunca conseguíamos ser lo suficientemente ambiciosos para poder llegar a unas necesidades que tenemos en el futuro, ¿no? Entonces, es al final una cuestión de dimensión. Nosotros hemos tenido que redimensionar nuestra capacidad de I+D para poder asistir, aunque ya lo estábamos haciendo, a foros internacionales, poder trabajar conjuntamente con competidores, poder trabajar conjuntamente con universidades de fuera, con centros tecnológicos exteriores, y es básicamente redimensionarse. Es casi la misma idea, es más amplio el mundo en el que tenemos que trabajar, y básicamente diría que nosotros, que lógicamente nos amparamos también en una asociación de fabricantes ferroviarios que tenemos en Europa, que ayuda también lógicamente a esta unión y a este poder hacer proyectos pues, de 6 años muy ambiciosos que en ningún caso hubiéramos podido hacer antes, pero como he dicho antes, yo creo que es el redimensionamiento de nuestras propias capacidades, el personal que tenemos, el ir de 2 años a 5, a 6 años de trabajo es un cambio importante, pero a su vez, como tienes financiación más o menos asegurada y financiación interna también asegurada, te permite dar ese salto importante. Entonces, yo creo que sería básicamente el redimensionamiento y el poder ir trabajando a más largo plazo. Gracias, José. Yo creo que es una visión interesante porque forzamos a que las empresas se internacionalicen y no siempre es tan fácil como moverse en el mercado nacional. Desde luego, vuestra experiencia es absolutamente extraordinaria. Manuel, es curioso porque representas aquí, yo creo que aquella institución que tiene al usuario final más cerca. Tienes a los enfermos dentro del hospital y la responsabilidad de sanarlos y tienes que contar con las empresas. Yo creo además que tú puedes transmitirnos un buen ejemplo desde tu punto de vista, un organismo de investigación, en este caso un organismo público, ya lo has mencionado, pero ¿cuáles son los aspectos que más tiene que cuidar un organismo público si quiere acercarse con éxito a las empresas? Porque finalmente tiene que dar una respuesta, en tu caso, a un usuario final que lo tiene muy cercano. Cuéntanos un poco esta visión. Probablemente en todo lo que estamos hablando hasta ahora nos estamos concentrando en los aspectos positivos de la colaboración público-privada, pero estamos evadiendo que la moneda también tiene una cruz. Y es que este diálogo público-privado o academia-industria a veces utiliza lenguajes que no son exactamente el mismo en los dos lados. Entonces, esto hace que tengamos ahí una serie de problemas en la interfaz. Por ejemplo, por el lado de la industria, diría yo que quizá lo más importante es muy sencillo, pero es muy importante, es simplemente la escasez de empresas que cumplan los requisitos de querer hacer innovación, querer aliarse con la academia y tener músculo económico suficiente para poder asumir eso. Si hacemos la intersección de esas condiciones, pues realmente no hay muchas empresas en España. Y eso es un grave problema que nos obliga a ir de cacería y a veces a tener que ver que proyectos no pueden seguir adelante simplemente porque no encontramos un interlocutor adecuado. Me diréis, ¿el mundo es global? Vete a buscarlos a Estados Unidos. Sí, claro, sí, efectivamente, pero es mucho más difícil, ¿no? Si lo vemos por el lado de la academia, pues las cosas son peores, yo creo, son más complejas. Quizá uno de los graves problemas que hay es el desconocimiento por parte de los investigadores de lo que es el mundo de la empresa. O sea, me ha pasado en numerosas ocasiones, desde la unidad de apoyo a la innovación en el hospital, pues que se presenta un investigador que viene con una idea que en pocas palabras sería algo así como aquí está mi idea y mi patente y aquí tienes el número de cuenta corriente para que me ingresen el 50% de los beneficios que tenga la empresa cuando lo comercialice. Adiós, muy buenas. O sea, esa visión de lo que es la transferencia de tecnología, pues evidentemente no puede conducir a ningún éxito. Los investigadores no son conscientes, primero, que lo que ellos han hecho es una
primera parte de la cadena de valor, pero que luego hay mucho tiempo y mucha inversión, sobre todo por parte de la empresa, con lo cual el que dice que yo quiero el 50% de los beneficios, no entiendes nada de cómo funciona esto, ¿no? Y por otra parte, el decir adiós muy buenas, ya me mandáis el cheque a casa, implica que no están teniendo, digamos, la intención de subirse al mismo barco, o sea, de compartir el riesgo de alguna manera y de compartir el beneficio. Entonces, pues eso me ha pasado no hace mucho en alguna negociación donde había gente de mi hospital y gente de una universidad, había un representante de la OTRI y el representante de la OTRI negociando con una empresa que ya había puesto 50 o 60.000 euros encima de la mesa para cubrir gastos de protección y tal, pues todo su empeño era en que se pagara cada minuto de tiempo que dedican los investigadores a seguir avanzando el proyecto hoy. Entonces, esa miopía de querer pues puede matar la gallina de los huevos de oro si uno no entiende que la relación con la empresa hay que plantearla como mínimo a medio plazo, con una compartición de riesgos y con que todos estemos en el mismo barco. Si no es así, pues entonces eso, la herramienta que estamos intentando aplicar para paliar ese problema en el ámbito de los hospitales son las unidades de apoyo a la innovación, desde las cuales intentamos hacer ese aceite en el engranaje o esa adaptación de impedancia entre lo que vemos que piensan unos, que está un poquito desviado, y lo que los otros quieren. Y bueno, pues yo creo que eso es una iniciativa que tenemos la impresión de que está funcionando bastante bien. Pero bueno, pasa en los hospitales, pero también pasa en la universidad y pasa en todas partes. Y ahí pues, ese punto de fricción necesita más aceite del que tiene en este momento. Gracias, Manuel. La verdad es que yo creo que has dado en la clave en el que son dos mundos que ambos dos tienen que dar un paso hacia el acercamiento. Yo no voy a incidir en el ámbito de público y de generación de conocimiento, pero en el ámbito de las empresas, el propio director del CEDETI ha mostrado unos datos como las empresas innovadoras o las que se dicen que hacen I+D han disminuido en el país. Luego, sí que estoy totalmente de acuerdo en esta existencia de la carencia de alguien, un interlocutor que sea capaz de absorber la I+D. Y un poco al hilo de tu respuesta, yo me planteo si los modelos de colaboración que ponemos a disposición, tanto el CEDETI, Horizonte 2020, Retos, ¿qué ventajas tienen unos con respecto a otros? Y yo creo, Fernando, que eres la persona adecuada para responder. Vosotros tenéis experiencia en haber trabajado en un modelo, en el otro, llevando subcontratados a los organismos públicos, compartiendo fortuna y ventura con... Cuéntanos un poco, desde tu punto de vista, ¿qué ventajas tiene un modelo y otro? Porque los dos están a disposición y supongo que os sentís más cómodos utilizando uno u otro dependiendo de qué. ¿De qué depende esta decisión? Fernando. No sé si soy el más adecuado para darte una respuesta académica, porque soy un poquito heterodoxo en esto. Entonces aprovecharé para contarlo. Y está relacionado con lo que decía Manuel y con los modelos de cooperación. La única receta que nosotros seguimos es, primero, en nuestra metodología, en nuestro proceso, tener claro qué queremos conseguir. Eso es lo que determina todo lo demás, porque el siguiente paso, una vez que tienes claro qué quieres conseguir, es con quién me asocio para conseguirlo. Y ahí el modelo que decía Manuel es el que realmente nos gusta cada vez más. La subcontratación está bien para algunas cosas, pero aquí es mejor el modelo del bacon en el desayuno. Es el compromiso, es el compartir riesgos, es el poner todos recursos con una vuelta absolutamente clara de la moneda, es también compartir los beneficios. Entonces, eso crea modelos de cooperación mucho más potentes. Y una vez que tenemos definido todo eso, lo que vamos es a buscar, para conseguir ese objetivo, el modelo de financiación y soporte, sea interno o externo, que nos permite constituir ese consorcio con la máxima potencia. Con ese modelo que nos permita que ese consorcio esté financiado, esté bien lubricado y tenga posibilidades de ir adelante. Y vuelvo a emplear la palabra consorcio y no la palabra conglomerado. La clave es que tengan el mismo objetivo, que compartan riesgos, que estén adecuadamente financiados y que se apoyen mutuamente para conseguir ese objetivo común. Gracias, Fernando. Sí, yo creo que efectivamente es un elemento clave. Hay que saber qué quiere uno y con quién se alía para ese viaje, sin lugar a duda. Javier, fíjate, me gustaría, vosotros que partís de una empresa casi familiar, me vas a permitir ese apelativo,
hechos a vosotros mismos, ¿no? Que conozco bien vuestros orígenes y además de las claves que hemos visto de la cooperación, mi pregunta a vosotros es, pero esto de la cooperación es rentable, ¿le trae cuenta a la empresa? ¿Qué impacto ha tenido en vuestra experiencia los modelos de colaboración que has mostrado? ¿Qué impacto ha tenido dentro de vuestro desarrollo del modelo de negocio de la empresa Antolín? Cuéntanos, Javier. Quizás empecemos por el resultado final. En parte por esa colaboración que hemos sido capaces de desarrollar con otros agentes en España. El año pasado el grupo creció 4 puntos por encima del sector. El grupo lleva sin dejar de crecer, un pequeño bache en el 2007 por la crisis, pero nada, fue un tema muy menor, no ha dejado de crecer los últimos 20 años. Y gracias a esa colaboración tenemos un modelo de innovación abierto, donde no solo estamos nosotros, están nuestros centros, están nuestros suministradores, están nuestros partners, que es referencia para nuestros clientes. O sea, como resultado de esa cooperación que nos permite juntar talento y reducir plazos en la búsqueda de soluciones, lo que os decía antes, nosotros trabajamos con plazos en la innovación. O sea, no podemos innovar para dentro de 20 años. Nosotros, es decir, somos una innovación muy práctica, producto, proceso, ¿vale? Esa cooperación nos ha permitido alcanzar esos resultados, cumplir esos objetivos que nos marcaban los clientes y consolidar en España, que es donde estamos centrados en lo que es la innovación, aunque estamos en más de 25 países, con 130 plantas y más de 11.000 trabajadores por todo el mundo, esa cooperación nos ha permitido crear una plataforma en España que está reconocida por los principales fabricantes del automóvil. Y entonces, cuando vienen a España y nos visitan nuestro centro, cuando visitan a nuestros socios, algunos de los cuales hemos traído de otros sectores, un poco introduciéndolos en la automoción, un caso muy claro tenemos una empresa textil a la que hemos traído a la automoción, mostrándole la oportunidad y las dificultades que tiene el sector para entrar. Cuando nuestros clientes vienen a España y les contamos lo que hacemos, tenemos la satisfacción, aparte de los resultados, de que reconocen al Grupo Antolín como una de las empresas del sector de componentes del interior más innovadora. Incluso cuando vienen competidores, se sorprenden. Recientemente estuvo Mercedes visitándonos y dijo, mira, tenéis fábricas en todo el mundo, tenéis un crecimiento bestial, tenéis muchísimo conocimiento, pero vuestro principal valor es la innovación. Y esa innovación la hacemos no nosotros, la hacemos nosotros y nuestros socios. Porque lo que queremos es juntar talento. O sea, al final buscamos soluciones. Y ahí la cooperación es fundamental, tanto con la administración pública, que apoya a nuestros socios, como con las empresas y centros con los que trabajamos. Gracias, Javier. La verdad es que te compro el discurso totalmente. Carlos, representas a ver una pyme que es un ejemplo para las administraciones que trabajamos en innovación y seguro que un referente para muchos de los que están aquí sentados, ¿no? La visión de Javier desde un gran grupo en el mundo de la automoción, seguro que la complementas desde tu punto de vista, ¿no? Para una pyme, con el proceso que habéis vivido, esto de la cooperación, ¿cómo se vive? Cuéntanos, porque yo creo que tu ejemplo es muy significativo. Luego, no sé, Carlos, dinos tu experiencia, el proceso, el aprendizaje, ¿cómo se llega a esto? Bueno, la verdad es que sí, es verdad, somos una pyme muy pequeña comparado con estos magníficos grupos empresariales señeros de la industria española. Estamos en un sector que es muy internacional, donde la competencia es muy internacional, donde nuestro cliente final también es internacional. Nosotros no somos una tipología de empresa que espera venderle a la administración pública, sino a una gran empresa farmacéutica que es la que hará la comercialización final. Y, por tanto, tenemos que ser muy creativos en todos los mecanismos de optimización de nuestra I+D, de optimización de la internacionalización y de optimización de la cooperación. A mí me ha hecho mucha ilusión ver en este vídeo tan chulo que nos ha puesto Paco al principio, había un señor que decía, es que el CDT nos quitó los complejos. Y me ha hecho mucha gracia porque yo estaba en Filadelfia con Tamara, que es nuestra directora científica, está por ahí, que es la que ha hecho de verdad esta empresa. Y estaba en Filadelfia y me llegó una notificación de que había un acto en Moncloa, el presidente del gobierno quería vernos a una serie de empresas para presentar un programa misterioso que se llamaba Zenit. Y imagínate, nosotros que somos una micropyme, pues yo me dio tiempo de aterrizar en Barcelona, cambiarme de ropa, ducharme, llegar fashionably late.
Y yo me quedé, la verdad, muy impresionado por el nuevo proyecto y el nuevo programa y, la verdad, un poco asustado. Y yo pensé, nos vamos a quedar fuera. Esto no es un programa para empresas tan pequeñitas y si lo que hace el CEDETI, que es el principal motor, se va a dedicar a esto, aquí tenemos un serio riesgo de quedarnos descolgados, ¿no? Y la verdad es que fue un proceso de reflexión interna. Yo reuní a mi gente y yo les dije, nos tenemos que atrever a meternos en los CENITs, seguro que hay un papel para empresas como Horizon, y seguro que esto esto lo podemos convertir en una oportunidad, ¿no? Y así fue. La verdad es que nosotros acabamos metidos en varios CENITs. Uno de ellos actuamos, de hecho, como cogestores, co-coordinadores. Y para nosotros fue una plataforma de crecimiento de músculo tecnológico crucial en el desarrollo de la compañía, en vernos como nos veíamos a nosotros mismos. Esto nos llevó a otras cosas. Evidentemente, Horizon ha sido una empresa muy activa también a nivel europeo. Tenemos una variedad de proyectos europeos en los cuales algunos de ellos también hemos sido coordinadores. Y esto un poco, volviendo a lo mismo, te quita los complejos. Es decir, al final tú tienes que intentar ver cuál es tu enfoque a largo plazo, cuáles son las necesidades de tu cliente. Tu cliente es el paciente que tiene una necesidad médica, hay un señor que vehicula eso hasta el final, que es la gran empresa Pharma, y hay unos procesos. Y tú eres, digamos, el motor de innovación y con un montón de ideas, un motor de excelencia tecnológica y muy poquito dinero. Entonces, esto es de la necesidad hay que hacer virtud, hay que buscar estos mecanismos que te permiten optimizar tus recursos financieros vía subvenciones, vía préstamos. Y entonces para nosotros yo creo que lo que cambió la vida un poco de la empresa, permitiéndonos soñar y jugar una división más avanzada, fue los proyectos Zenit, pero esos proyectos Zenit que han sido muy instrumentales, lo que nos han permitido al final es cumplir con nuestro objetivo estratégico, que era producir medicinas innovadoras y producir, digamos, ciencia innovadora. Solo para que tengáis un pequeño ejemplo, nosotros tenemos, como he mencionado al principio, este programa en epigenética. Está protegido en estos momentos pues, por más de 120 patentes, muchas, ya en muchos países concedidas, en otros países con Notice of Allowance. O sea que hemos generado un portfolio de propiedad industrial, de propiedad intelectual, que cuando hablamos con las grandes farmas internacionales, con Roche, con Pfizer, con Novartis, ahora acabo de llegar de una reunión en Lisboa con los principales responsables de investigación de algunas de estas farmas, te permite entablar un diálogo de tú a tú. Es decir, esa innovación, esa cooperación, esos instrumentos, al final se traducen en un activo, que es la patente, que está concedida y que es con la que permites al final soñar de que aquello va a llegar a un paciente y de que aquello se va a traducir en un retorno económico para la sociedad, ¿no? Visión PYME. Gracias, Carlos. Una excelente experiencia. José Luis, te voy a dejar el papel más complicado. Yo creo que después de oír a los participantes, me atrevo a preguntarte, como representante de Indra, en el que tenéis experiencia nacional, internacional, habéis trabajado con éxito en proyectos de gran tamaño, pequeños. ¿Serías capaz, José Luis, de darnos, así a modo de receta, ¿no? ¿Cuáles serían las claves del éxito de esta cooperación? Que sabemos que es posible, que nos lo han demostrado, pero dínoslo así como en una receta, ¿no? Bueno, voy a intentar concluir con recetas, ¿no? Yo creo que hay elementos que han salido que demuestran que el apostar por innovación en un modelo abierto, en un modelo global, trae retornos en muchos aspectos, ¿no? Yo creo que aquí hay un informe que me gusta utilizar y nace del CEDETI, un poquito atrás en el tiempo, el 2009, en el que, después de un análisis de 500 empresas de distinta tipología, de distintos sectores, se dan unos resultados tremendamente explícitos, ¿no? Que no hemos sabido, yo creo, el mundo empresarial español leer con suficiente vocación, ¿no? La apuesta por la innovación genera normalmente crecimientos de 2 dígitos en la capacidad de internacionalización, en la capacidad de diferenciación, en la capacidad de mejora de los márgenes, de la competitividad, etc.
Esto ya para mí es una receta por ello mismo. Yo creo que hay que apostar por la innovación en un modelo abierto y global, buscando aquel talento que complementa al talento que tenemos en nuestra organización, esté donde esté. En el mundo de la universidad, en el mundo de los centros de investigación, en el mundo de los aliados, tanto públicos como privados, en los propios clientes, en los propios competidores también. Esto, de nuevo, podría ser otra segunda receta, ¿no? En el caso de Indra, a mí me gusta dar algunos datos de un periodo bastante amplio que, de nuevo, vuelven a incidir en el retorno que acompaña a estas apuestas, ¿no? Si analizáramos los últimos 6 años, el crecimiento que ha tenido Indra en el número de acuerdos con universidades a nivel global, alianzas a nivel global, se ha multiplicado por 3. Bueno, pues ese mismo multiplicador ha venido acompañando al crecimiento internacional con un mismo multiplicador en el número de referencias y de clientes internacionales, incluso la cifra de crecimiento en las ventas internacionales. Parece que hay una correlación semejante al del estudio del CEDETI entre apostar por la innovación, pero también apostarla en un modelo de innovación abierta, rotundamente abierta. Yo creo que aquí tenemos que hacer de la cooperación en la innovación algo mucho más natural. Yo creo que en España hemos avanzado mucho, pero tenemos que hacerlo mucho más natural desde todos los agentes de ese ecosistema de innovación abierta, en el que rotundamente incluyo a las administraciones públicas. Aquí me gustaría incorporar otra tercera o cuarta receta, ya no sé qué número llevo, es el elemento tremendamente potente al que le tenemos que poner mucha más gasolina en la medida que podamos incorporarle presupuestos, pero no todo es presupuestos, y es la palanca que supone la compra pública innovadora como elemento tractor del tejido innovador de un país. Aquí tenemos que ambicionar algo más de ese objetivo nacional europeo del 3%, mientras que otros países, otras geografías se mueven de una forma muy natural en valores alrededor del 10, del 15. Tenemos que hacer de las capacidades, no solo de los presupuestos, de resolver las necesidades de la administración pública con soluciones innovadoras, tenemos que hacer una palanca natural, tanto desde lo público como desde lo privado, para que podamos crecer de una forma mucho más potente en la cooperación por la innovación, pero también en resolver el mayor número posible de necesidades de país con soluciones innovadoras. Soluciones innovadoras que, tras resolver necesidades locales, necesidades de país y necesidades de geografía europea, van a rotundamente poder ser referentes a nivel internacional para ayudarnos a competir mejor en todos los sectores en los que podamos aplicar la compra pública innovadora. Gracias, José Luis, por tus recetas, son muy útiles. No sé la audiencia, pero yo tengo el cerebro completamente lleno de un montón de cosas nuevas. Yo he oído hablar de impacto, de los mejores, de buscar un lenguaje común, de quitar complejos, de hablar de la globalización. Yo me estaría, con vuestro permiso, aquí otro par de horas hablando de cooperación, pero no va a ser el caso. Nos quedan escasamente 5 minutos antes de dar paso a la clausura y quiero hacer un experimento innovador. Esto está totalmente fuera del guión, ni de los organizadores ni de los propios presentes. Y me gustaría, porque yo creo que tenéis la capacidad para hacerlo, que fuerais capaces de definir la cooperación con una palabra, solo una palabra. Y voy a empezar yo, para que vosotros, mientras yo digo esa palabra, vosotros penséis la vuestra. Nos quedan 5 minutos, una palabra por cada uno y con esto cerramos la sesión. Para mí, la cooperación pasa por la confianza. Esa es mi palabra. José Luis. Si le pongo guión, lo convierto en unir talento. Es trampa, ¿eh? Sí. Es con guión. Es guión, por eso lo anticipo. Bueno, yo desde la perspectiva de la PYME y ante la complejidad de los procesos de innovación, yo diría que la cooperación es supervivencia. Desde el punto de vista de la academia, la palabra que yo utilizaría para esto es compromiso. Yo me iría más hacia construir futuro.
supervivencia, porque me la ha pisado. A mí ya no me quedan muchas palabras. No, yo iba a coger compromiso, pero también diría objetivos comunes. Se coopera con objetivos comunes. Bueno, el experimento yo creo que ha sido de sobra exitoso e innovador. Quiero, sin lugar a duda, agradecer a todos los ponentes esta participación, vuestra colaboración, vuestras aportaciones, y yo creo que han sido tremendamente útiles no solo para la institución que organiza este evento, para todos los que trabajamos en cooperación y espero que para toda la asistencia. Antes de dar paso a la clausura que tendrá lugar por la secretaria general Marisa Poncela, quiero pedir un aplauso fuerte a todos los participantes en la mesa.